Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy vamos a hablar sobre cómo cambiará la vida con la utilización de la inteligencia artificial y qué está haciendo la República Dominicana para estar a la altura del desarrollo que se pudiera generar con la utilización de todo lo que implica esta tecnología. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y está suponiendo una revolución en todos los campos de la realidad actual. Analizaremos sus implicaciones presentes y futuras, su impacto en la economía, en el trabajo, en la educación, en las industrias creativas, en la salud, la defensa y la ética necesaria para su uso. Nos preguntamos cuál será la próxima etapa en la historia del mundo con el uso de la inteligencia artificial. Primero con la revolución de la información, ¿verdad? Y con la transición de las tecnologías mecánicas y analógicas a las electrónicas y digitales. Eso fue la llamada tercera revolución industrial. Luego con la revolución 4.0 que se interconecta con la inteligencia artificial. Es importante saber que el país cuenta con una agenda digital 2030 que corresponde a la necesidad de incorporar a las estrategias ya establecidas, pues estas tecnologías emergentes. Para esto se formuló la llamada Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial ENIA, de la que hoy hablaremos. Para desarrollar este tema nos acompaña un amigo que desde hace muchos años está inmerso en el mundo de la tecnología, desempeñando puestos muy importantes en nuestro país. Le damos la bienvenida a José Armando Tavares. José Armando es ingeniero de sistemas y computación por la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra, máster en administración de empresas por Barnard School, máster también de gestión universitaria por la Universidad de Alcalá de Henares y además es orador y escritor nacional e internacional. Bienvenido, José Armando. Ay, muchísimas gracias, la verdad que siempre es motivo de alegría, una bendición pues compartir con tu audiencia y contigo también en estos espacios y hablar un poco de tecnología, de futuro, de innovación y cómo todas estas nuevas realidades impactan la vida de cada uno de nosotros. Y las impactan, ¿eh? Ay, las cambian radicalmente. La canto. De hecho, la vida hoy en día, hace 10 años, hace 15, hace 20, si aumentamos más años, pues es más distinta. Y yo pienso que es por la tecnología, lo que ha cambiado básicamente nuestras vidas. Sí, yo recuerdo una anécdota de un maestro, un profesor universitario amigo, muy apreciado por mí, que insistía, ponía acento en el tema este de que la tecnología era una ayuda, un apoyo. Y yo le decía, agrégale eso de que determina muchas veces las cosas. Le pregunté, ¿cómo tú te imaginas la posibilidad de evaluar las competencias de alguien a distancia sin la tecnología? Tienes que adaptarte a cómo la tecnología lo hace. Entonces, estos instrumentos creados por nosotros están hechos para precisamente mejorar nuestras condiciones de vida, darnos las posibilidades que humanamente no podemos darnos en términos de procesamiento de información, alcance, en términos comunicacionales, por ejemplo, transacciones comerciales. Es decir, la tecnología ciertamente impacta la vida en todos sus aspectos. Desde el transporte, nos permite llegar más rápido, todo esto que has dicho, pero además ha cambiado el estilo de vida incluso dentro de la casa. Eso parece mentira. Sí. Bueno, comentábamos fuera de cámara cómo los chicos, por ejemplo, viven absortos y uno mismo, que las series, todo está en estos aparatitos. Esto parece mentira, ¿verdad? No es correcto, sí. Por ejemplo, cambian los hábitos y consumos. Hablando de contenidos, la gente ya está acostumbrada, bueno, en mi tiempo por lo menos, uno tenía que saber que el programa que uno no veía el sábado a las 7 de la noche se lo perdió. Ahora no, uno sabe que algo se transmite, pero luego lo veo como se dice tradicionalmente, indiferido. Exacto. Pero al final, on demand, bajo demanda, baja al canal de YouTube del programa radial o televisivo en cuestión y ahí consumes ese contenido. Es decir, ese estilo de vida cada vez más digital. Imagínate si esto ha cambiado, que como tú dices, uno esperaba las horas para ver los programas. Y ahora yo por lo menos pongo los programas, ya no los veo tanto, sino que los escucho mientras hago otra cosa, porque así aprovecho doble tiempo. No es correcto, es correcto. Y por ejemplo, en el ambiente laboral, la hiperconectividad en la que estamos,
te permite estar en un restaurante y te pones un auricular y estás ahí participando en una reunión virtual, pero también te estás tomando un cafecito. Entonces estás atento, estás hiperconectado. O sea, llegas a las 8 a tu casa, 8:30, después de un largo día, pero te revisas el WhatsApp y hay un mensaje. Entonces entras a ver los correos electrónicos y respondes No ahí mismo. descansamos, en realidad no En realidad descansamos. estamos conectados de manera permanente 24 horas, 7 de la semana, 365 días al año. Entonces, yo creo que por eso es necesario también que a veces tengamos espacios más relajantes, porque realmente estamos sometidos a una gran tensión todo el tiempo. sí, yo, por ejemplo, he sido invitado a algunas charlas, ya desde el punto de vista de mi experiencia de fe, de cómo, por ejemplo, las tecnologías impactan a la familia y cómo el padre, la madre, con los hijos deben de saber gestionar la tecnología, sobre todo en temas delicados que hablábamos también fuera de cámara de niños, niñas y adolescentes, es decir, de seres humanos que están en crecimiento y las responsabilidades que uno tiene como padre de cuidar a su hijo o a su hija de la mejor manera. Entonces ahí se tratan esos temas, de cómo la tecnología tiene que ser dosificada en términos de horas de inversión y que para que tengamos un equilibrio mental saludable, uno tiene que saber eso y de vez en cuando darse su desconectada ahora que hay un fin de semana largo que viene en camino. Claro. No solamente el contenido, como tú muy bien señalas, sino también la duración, porque con los muchachos pegados de estos aparatos no hay tiempo ya para hablar con ellos casi, y eso es muy peligroso. José Armando, vamos a pedir este videito que tú me mandaste de cómo podríamos tener incluso estos dispositivos, robots o como le quisiéramos decir, en la casa, acompañando y cuando no estamos ahí, vamos a ver cómo cambia nuestro estilo de vida. Adelante, director. Hi, Copper. Hi, Polly. Hey, Bolly. Follow me to the study. I gotta make a video call. Oh, hi, Petro. Termina de trabajar y que descanses. Muchas gracias por tu esfuerzo y tu... Hey, Polly. Let's work out. Today is Upper Body Day. Great. Start now. 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Connect. Hey, Amy. Can I call you back soon? Sure. Here is today's exercise result. Could you call Will? Okay. Hey, Bolly. We're going to bed now. Bring home your new companion. Bali. Este es uno de los dispositivos. Para ¿verdad? que sepa, ese Bali, que hace referencia también a Wall-E en una película animada de hace unos años. Bali es un producto de Samsung lanzado en el Computer Electronics Summit que organiza el Computer Electronic Association en Nevada la semana pasada, Las Vegas, Nevada. O sea que este está calientico. Sí, está ¿Y caliente. cuánto vale este dispositivo? O sea que ya está para el que lo quiera comprar. Normalmente en esos summits hay lanzamientos de productos de avanzada, es decir, las grandes empresas tecnológicas aprovechan el momento para lanzar productos que todavía están a veces en beta, en versión de prueba. No están todavía en una línea de producción masiva, de comercio masivo. Todavía. Pero son, este robot presenta la integración de muchas tecnologías. Si se dan cuenta, hay reconocimiento de voz, como la famosa Alexa. Es decir, el robot puede escucharte e interpretar comandos que tú le indiques. Proyecta también video sobre superficies. Si se dan cuenta, hay proyecciones en la pared, en el techo. También hay domótica integrada en el robot. Te permite en algún momento, a una hora específica, si vieron que a las 7 de la noche empezó a encender luces, encendió la calefacción o el aire acondicionado. Puede, digamos que también servir de cámara de vigilancia, porque ahí a través del chat
Y que se está mueve. conversando en texto con el usuario. Sí. Tú puedes ver cómo está el perro, la mascota, a propósito de lo que hablamos. Sí. Es decir, es un dispositivo, es un producto que va a estar comercializándose. Hay otros más, de Samsung, el último llamado Bali, pero es un ejemplo emblemático de lo que hablábamos, del cambio de estilo de vida y la presencia masiva que tendremos nosotros todos en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros ambientes. Seremos acompañados y atendidos, no solamente por las mascotas, por nuestros perritos, Sí, gatos y señor. demás, sino que también tendremos la presencia de robots con inteligencia artificial, con sensores y con la posibilidad de estar conectados a Internet y conectados también a otros dispositivos en nuestro entorno. Entonces es una maravilla. Es un estilo de vida muy distinto, Claro, ¿eh? eso que pensábamos que era ciencia ficción, Sí. esas casas que nosotros veíamos muñequitos y películas y pensábamos que eso era algo que era propio. Pues miren ahí un producto real fabricado por una empresa conocida por todos, Samsung, que fabrica obviamente uno de los teléfonos inteligentes mejores, ¿verdad? Claro. Hay muy buena tecnología en Sí. Samsung. Entonces ahí estamos viendo la demostración de lo que viene en camino en términos de innovación tecnológica aplicada a la vida diaria y que va a impactar y se espera que mejore la calidad de vida de la gente. Yo creo que la mejorará. Hay varias cuestiones éticas que están en discusión, pero antes de esa parte, quiero también tocar una. Primero, que esto todavía seguro no tiene precio, porque está, ¿verdad? Todavía no. Pero no. cada año que pase se hará más barato, que Sí, también eso es importante de la hay tecnología. descripciones técnicas Sí. y hay, bueno, pues robots de ese tipo tienen un rango de precios variado. verdad. Un producto como ese te puede costar un par de miles de dólares. Sí, no, claro. Normalmente lo que ocurre en tecnología, hay como un gráfico parecido un poquito a la campana de Gauss, pero bueno, normalmente cuando una innovación surge o un producto nuevo surge, hay como unos, se llama en inglés early adopters, o sea, algunos que adoptan la tecnología de manera temprana Que les va a salir más caro. y que les sale más caro, que prueban, son los usuarios también que dan retroalimentación al fabricante para mejorar el producto. Sí, Y llega un momento de meseta donde hay una masificación de los productos. exacto. Entonces, esto ocurrió, este producto se lanzó oficialmente por Samsung la semana pasada en el contexto del CES, el CES. Explica lo que CES, es el CES. el Computer Electronics Summit o el Congreso de Tecnología que se celebra todos los años, organizado por el Computer Electronics Association, la asociación de, bueno, no se traduce, es un nombre propio. Sí. Entonces, que se celebra en Las Vegas, Nevada, todos los años los normalmente. ¿Van Y dominicanos? Sí, hay grandes amigos y amigas que se dan cita ya, se dan su viajecito. Y bueno, pues... Y por ejemplo, en este congreso se puede adquirir, o esta exposición, se puede adquirir ya hay exhibiciones, están Willy. lugares donde se puede adquirir productos de última generación, etcétera. Hay otros espacios donde lo que hace es que hacen demostraciones. Hacen demostraciones de productos que todavía no están en producción para ser adquiridos por la media de la población en general, sino están de alguna manera envisionando futuro. Ese espacio, como otros espacios en el mundo, ahora a propósito de que estamos en Fitur, ¿verdad? En Sí. República Dominicana en Fitur, eso es turismo, pues hay espacios de exhibición donde estos gigantes tecnológicos pues, los que pretenden es ponerse adelante, ¿verdad? Mantener su ventaja competitiva, mostrando al mundo, mira lo que yo estoy desarrollando. Y a veces, pues luego veremos, seguro eso sí, veremos seguro en nuestras casas muchos de estos dispositivos, porque ya hay algunos dispositivos con sensores que permiten de alguna manera mantener limpio el piso. Sí. Hay ya mucha robótica, pero lo que veo yo como conocedor de estos temas es que en un espacio de tiempo no muy largo, en el futuro corto, pues tendremos todos, cuando esto se democratice, cuando los países asiáticos empiecen a fabricar esto en masa, vamos todos a tener, así como tenemos todos un teléfono inteligente en nuestras manos, también empezaremos a tener robots cada uno en nuestras casas y en nuestros espacios, como ya tenemos también. Tenemos un vehículo, estamos manejando, sobre todo los vehículos de última generación,
y tú puedes interactuar con comandos de voz con el vehículo y indicar al vehículo que cambie de emisora o que cambie la temperatura. El Tesla, por ejemplo, tiene unos vehículos con más de 250 sensores conectados a internet que monitorea el funcionamiento del vehículo en todos los aspectos. Casi son y eso se compra. pilotos automáticos, Claro casi, que sí, casi, ¿verdad? Eso sí, están en producción y tú puedes adquirir uno de ellos siempre que tenga el dinero, el presupuesto para eso. O sea que efectivamente, Mónica, estamos viendo pues de cambios disruptivos tecnológicos que se van acelerando en el tiempo. José Armando, ¿qué tan lejos están unas de otras las casas fabricantes y según sus latitudes? Los norteamericanos, los chinos, los coreanos, los japoneses, ¿qué tan lejos están? O sea, ¿qué tanto se llevan unos de otros y quiénes están más adelante? Esa es una pregunta brillante, porque efectivamente hay una competencia campal. Enorme. Es decir, hay una competencia enorme. De hecho, China y Estados Unidos tienen casi una guerra, Sí. bueno, tienen una guerra comercial. Sí, por ejemplo, bueno, no sé si se pueden decir marcas Sí, acá, sí, pero no importa. Huawei, por ejemplo, tiene Sí. un tema. Sí. Entonces se dan guerras comerciales, sobre todo en temas tecnológicos y en un tema de espacio. ¿Ese issue de Huawei fue revertido o todavía Estados Unidos le tiene? Hay unos temas que todavía están por levantarse, porque efectivamente hay temas, el comportamiento del consumidor no puede ser regulado, pero en los inicios, la génesis de la situación fue un tema de ciberseguridad. Sí. Se alegó de que había unos temas de ciberseguridad y que por tanto pues había que tener cuidado con esos dispositivos. Y luego en la gestión de Trump pues se tomaron una serie de medidas, pero en el fondo lo que tú dijiste es lo correcto, Claro, hubo una la guerra guerra comercial. comercial. Hay un tema de lucha hegemónica. Sí. Los países quieren tener liderazgo como naciones. Es un tema de quién es el imperio dominante. Y de hecho Trump ha tenido muchos adeptos con tratar de traer todas estas fábricas que se fueron buscando mano de obra barata y dejaron su tecnología en tierras extranjeras y simplemente fue copiado, que no tiene nada de malo. Si aquí viene y se instala cualquier fábrica, pues no solamente nos deja los empleos, sino también nos deja el conocimiento. Sí, gran parte, por ejemplo, de lo que tú ves en términos de técnicos que reparan teléfonos. Son técnicos muy diestros que en cuestión de minutos te reparan un teléfono, la pantalla, algún tipo de componente dañado. Gran parte de esos técnicos vienen de empresas que están en zonas francas, que se dedicaban a hacer ese tipo de refurbish o reparación de equipos celulares, tablets, laptops, y que luego salen de ahí con ese conocimiento técnico y Incluso bueno, ponen su compañía, son ponen pequeños su emprendedores tiendita, después. son pequeños emprendedores. Normalmente hay un efecto cascada. O sea, Por estoy eso es que totalmente es tan correcto contigo. beneficioso que vengan estas Obvio. inversiones. Claro Nos que dejan sí. una tecnología que la verdad es que provocan un crecimiento acelerado. Y en ese mismo tenor, José Armando, tú que estuviste como director en el ITLA durante tantos años, mucho más de 10 años, ¿verdad? Sí, unos 16 añitos. 16 añitos y hiciste una gran labor. Yo creo que Sí, todo el gracias, pueblo gracias. dominicano reconoce la labor que hiciste en el ITLA y además que es un centro fantástico. ¿Cuál fue tu experiencia con los graduados? Porque tenemos la noticia de que tienen pleno empleo, de que no dan abasto, de que ustedes reclutan una cantidad de estudiantes que tienen las disposiciones. Háblame muy brevemente de cuál es la experiencia y si se quiere replicar este tipo de escuelas en otras áreas. Sí, no, correcto. Lo que dices es real. Hay una situación, bueno, todas estas innovaciones que vimos a través del video demuestran que efectivamente para soportar esta innovación y estas competencias, la clave es el talento. Claro. O sea, son las personas, los seres humanos, los que crean, innovan. Porque no se hace solo, ¿verdad? No se hace solo. Entonces Claro. hay obviamente mentes brillantes, ingenieros, técnicos, especialistas en el área de mecatrónica, robótica, cibernética, en el área de software, en el área de, bajo esa sombrilla de inteligencia artificial, de ciencia de los datos y demás. Hace falta formar, capacitar ese talento. El ITLA ha jugado y juega un rol fundamental en ese proceso y efectivamente como hay una alta demanda de ese tipo de profesionales, pues entonces efectivamente pues hay una empleabilidad también muy alta, pero no da abasto. Hay muchísimas vacantes que no logran llenarse porque la cantidad y la calidad de ese talento
no está todavía alcanzando los niveles promedios que permitan a la industria nacional dominicana pues, ser competitiva no solamente en el interno de estos mercados, sino en el mundo. Yo estaba reunido la semana pasada con el presidente del Cluster Soft, que es la asociación o clúster que reúne las empresas de base tecnológica, sobre todo las empresas de software, pero también una que otra empresa, con el señor Moisés Lora, el gran amigo, presidente de esa entidad. Y conversábamos de eso porque le estaba presentando Libertad Digital, que es la iniciativa social sin fines de lucro que he ido impulsando desde marzo del 2021. Muy interesante. Que básicamente intenta dar, entre otras cosas, respuesta a ese anhelo que queremos todos, que República Dominicana se convierta en una verdadera potencia tecnológica regional. En la que hay talento, capaz, y de hecho yo tuve el privilegio de servir ese talento. Que hay dominicanas, aquí hay dominicanas del más alto nivel, chicos y chicas que es lo que necesitan es una mano amiga, una oportunidad, un espacio donde florecer y desarrollar su talento. Yo he dedicado mi vida a eso. Sí. Yo he dedicado mi vida desde que yo tenía 19 años y era profesor de cómputo en Calazam hasta la fecha. Wow. Es la parte social que no he dejado ni dejaré porque es mi vocación. Sí. Hoy, haciendo mi oración de la mañana, leía una lectura de San Francisco de Sales. Hoy es el día de San Francisco de Sales. Yo soy cristiano católico. Y San Francisco de Sales hablaba precisamente de la vocación. Y él hablaba en un lenguaje del 1500, porque él vivió en el 1500. Hablaba de la devoción. Y conectaba con, al final el lenguaje más contemporáneo, el lenguaje actual es la vocación. Es decir, cómo uno puede santificar su vida haciendo bien lo que le toca hacer. Entonces, para mí, la forma en la cual yo alcanzo o veo a Dios en mi vida es precisamente sirviendo a ese talento a que desarrolle el máximo su potencial. Sí. Yo trabajo y vivo, todo eso es voluntariado, es honorífico. Hablamos, uno tiene que equilibrar la vida. Claro. Porque yo trabajo en BDO, que es una firma importante, bien rankeada en el país y en el mundo de auditoría financiera y contable. Estamos desde junio abriendo BDO Digital, que es una línea de servicios de soluciones consultivas tecnológicas, sí. Pero vuelvo y repito, en paralelo y con mucho corazón y mucho cariño hago eso que tú acabas de preguntar. Muy interesante. Es decir, ayudar a que esa brecha entre demanda y oferta de talento se vaya cerrando, de así podamos transformar la vida de la gente y que las empresas y las organizaciones públicas o privadas tengan ese talento dominicano y puedan ser competitivas y lograr sus metas de crecimiento, de eficiencia, de reducción de costos y demás. José Armando, se habla mucho de que queremos ser, por nuestra ubicación geográfica principalmente, que queremos ser el hub del Caribe en todo. El hub de distribución, el hub de tecnología. Y la verdad es que la geografía es importante y tenemos una geografía privilegiada, por eso fuimos los primeros de América. Aquí llegaron primero, ¿verdad? Somos el centro, el ombligo, el corazón. ¿Qué tan lejos ves tú que nosotros nos podamos convertir en un hub tecnológico que dé servicio a la región? Muchachos yendo a estudiar a universidades cimeras, extranjeras. Por ejemplo, con Taiwán perdimos tiempo con todos estos chips que ellos construían cuando teníamos relaciones con ellos. Creo que no se hizo gran cosa en ese sentido de muchachos ir a estudiar a Taiwán. Pero en el momento actual, bajo la situación actual, ¿cuál es la posibilidad que tú ves en que esto sea realidad? Hay posibilidades. Nosotros hemos ido dando pasos y hay ejemplos de referencia. Porque en un país como el nuestro, vamos a ver, o sea, si yo soy un estratega que tiene, junto con un equipo, decidir los destinos de la nación, tengo que priorizar. Claro. Ahora, el país vive un momento de gloria en el campo turístico, ¿verdad? Por ejemplo, ayer escuchaba una entrevista que le decían a Frank Rainieri, y hablaba un poquito de esos comienzos, 1973 y todo. Me encantó escucharlo. Un tipo con una sabiduría, una persona con una sabiduría. Con y se arriesgó, ¿eh? Entonces contaba esos comienzos. Ganado. Uy, se lo ganó y tiene un sitial. Bueno, yo no tengo el privilegio de conocerlo personalmente, pero efectivamente lo que contaba era casi de unos comienzos heroicos para posicionar el país, para posicionar Punta Cana, de convencer a las personas, a los actores. En ese momento decía en la entrevista sin apoyo gubernamental ni público. Hoy en día es un gran empresario, pero fue sudado. La historia me impresionó. Tú sabes que cuando yo era bien pequeña todavía, estaría en la primaria, que tuvo el ciclón David,
ellos en su casa tenían, bueno, un centro de distribución de productos para todos los damnificados. Sí. Yo me acuerdo que yo era chiquitita, digo, no tan pequeña, pues yo iba en bicicleta. Tendría, qué sé yo, 10, 12 años, no me acuerdo. Y ahí se juntaba muchísima gente y ellos convirtieron su casa en Qué un maravilla. con sacos de harina, ese polvo, o sea que Sí. son gente sensible. Entonces yo tomo eso como referencia, es decir, celebramos los 10 millones de visitantes en la República Dominicana, hay un crecimiento importante, hay más inversiones, ya no solamente Punta Cana, sino en Miches, Pedernales, es decir, hay un enfoque, todo un ecosistema Sí. que incluye políticas públicas, incentivos, empresas, ecosistema, universidades, academias, talento, localidades. Es decir, todo eso que hace 50 años no existía. Era imaginable. O sea, inimaginable. claro que la República Dominicana puede agregar al turismo y agregar a las zonas francas un tercer sector de avanzada, de futuro, que garantice precisamente de que el país no solamente será sol y playa, sino que también agregar el aspecto tecnológico. Yo creo en eso. Y yo creo que la gente, que es lo que nos falta, educación y preparación, yo creo que la gente está cambiando. Yo veo a la gente mucho más dispuesta, los muchachos, la tecnología está gustando Sí, y sí, eso sí. es importante. Vámonos a la pausa, Adelante. José Armando. Volvemos de inmediato. El prototipo del automóvil volador superdeportivo Xpeng Aero eVTOL se presentó en el Consumer Electronics Show 2024 en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Con su elegante fusión de diseño y tecnología, este vehículo ofrece la apariencia y la sensación de conducción de un auto superdeportivo, pero también cuenta con la opción innovadora del modo vuelo, lo que permitirá a los conductores despegar verticalmente y volar a baja altitud. Cuenta con un espacio para 5 pasajeros. Admite modos de conducción manual y automática, lo que proporciona una experiencia de vuelo accesible. Su costo es de $150,000, lo que equivale a $2,549,955 pesos. El coche volador estará disponible para pedidos por adelantado en el cuarto trimestre del 2024 y la entrega a los usuarios comenzará en el 2025. Bueno, señores, esto como tecnología es lo máximo para cambiar nuestro estilo de vida. Ahora bien, o sea, hermano, ¿tú te imaginas eso en Santo Domingo? Yo estaba pensando eso. Yo pensaba el carro volador. A veces uno tendría el deseo en un tapón de la chucha con 27. Deseo no nos falta. Salir por arriba y volarle a todos esos vehículos que están delante. Pero efectivamente, hay un tema de palolú, tú sabes, Claro. de alambre en el aire. De regulación de autos voladores. Bueno, pero estamos hablando de tecnología, no de cómo serían las reglas de esto. Pero para que ustedes vean cómo podría cambiar la vida en los próximos años, porque esto se va a dar, tendrán espacios restringidos, tendrán licencias especiales, pero a lo mejor en 20 años ya esto es común. Sí, no es correcto. Y tú lo dices muy bien, en el sentido de que, por ejemplo, desde la tecnología se acostumbra a ver una realidad, por ejemplo, la realidad del transporte, y se busca cómo reinventar el transporte. Sí. Cómo hacer algo disruptivo que cambie la forma en que los seres humanos se movilizan mediante un medio de transporte. Entonces, los vehículos, por ejemplo, se ha hecho muchos avances en términos de vehículos autónomos, o sea, que se manejan solos. Sí. Hay ya operando estos tipos de servicios en Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de California, pero hay unos temas de... Porque cuando, obviamente, cuando algo... Hay que siempre darle la perspectiva ética, la perspectiva también en términos de defensa de la vida humana y de respeto de ella. O sea, sucede en la industria farmacéutica, sucede también en los transportes, sucede en todas las industrias, porque cómo este producto o servicio nuevo, cómo impacta a la vida de la persona. Entonces hay todos unos temas regulatorios, normativos, el estado de California, que tiene que tomar años, no es tan fácil. Y efectivamente, como yo decía en el segmento anterior, en este Consumer Electronics Show, se ve cómo se lanzan productos
que todavía están programados para ser entregados a usuarios en 2025, 2026. De hecho, hay tiempo para hacer las reglas. Sí. Se le da un espacio también a los gobiernos para que puedan... Pero es interesante ver también, viéndola desde el punto de vista positivo, cómo esto tú lo veías hace 20 años en las películas. Claro. Y tú pensabas que era un sueño. Y tú pensabas que eso nunca se iba a ver. Es la materialización de la palabra. Y muchas también innovaciones tecnológicas quedan en el tintero. Hay productos, muchos, más de lo que nosotros podamos pensar, que quedan ahí en el prototipo. Que pueden transformarse a otro, quizás que necesitemos más. Todo es una evolución. Todo es una evolución. ¿Sabe Dios esto de autos voladores se convertirá, no sé, en autobuses y que vayan por un carril que se definirá en el... Por eso yo hablaba de cuál es el problema que soluciona y por tanto cuál es la respuesta a ese problema, cuál es la solución a ese problema. El tema en cuestión aquí es cómo reinventamos la forma, cómo buscamos una forma más eficiente, más rápida, más inteligente de transportar, cómo se moviliza el ser humano de un punto A a un punto B. Entonces, esto es una propuesta, pero como tú bien decías, una de las mejores formas de transportar a los seres humanos a través de mecanismos de movilización masiva. Por eso el metro, por ejemplo, sigue siendo de muy bajo impacto medioambiental y también de alta eficiencia para transportar en poco tiempo, a un costo razonable, una importante cantidad de personas. Si no hubiese sido por el metro, estuviésemos mucho peor. Y yo voy a pedir que vayan buscando un videito también que tenemos de Bill Gates, porque me gustaría hablar, él habla de las carreras del futuro. Y me gustaría preguntarte a ti, José Armando, que eres además un académico, que eres también profesor de la Pucamaima, donde estudiaste, ¿cuáles son estas carreras que nosotros como país nos estamos enfocando para darle mayor visibilidad, para que los estudiantes pudieran tener mayor impacto en lo que hacen por el país? Y Bill Gates también tiene su opinión, me avisan cuando esté listo este videito para hablar. Y también me gustaría hablar, ya está listo, vamos adelante. ¿Sabías que el creador de Microsoft, Bill Gates, reveló cuáles son las profesiones del futuro que hay que estudiar? En el último tiempo, el filántropo se volvió aún más popular con sus comentarios sobre la pandemia y el futuro de la humanidad. Haciendo alusión a ello, nombró los 3 empleos que serán más demandados e indispensables para el futuro. Estas carreras están relacionadas con la ciencia, las ingenierías y la economía. El magnate opina que estas son grandes agentes de cambio para todas las instituciones. Añade además que siempre es necesario tener conocimientos básicos de informática, siendo esto algo sustancial y de lo que todos deberíamos tener una noción. ¿Qué piensas de los dichos de Bill Gates? ¿El futuro se reducirá a 3 profesiones? No olvides compartir este video y dejar tu comentario abajo. ¿Sabías que el creador de... Bueno, Bill Gates es un paradigma donde quiera que esté, y mucho más si hablamos de tecnología. Sí, obviamente. obvio. Él realmente es una persona brillante, brillante con papeles, como yo digo, porque efectivamente tiene un IQ muy por encima de lo normal. Hay una biografía, creo, de él en 3 episodios en Netflix. Les invito a verlo. Y ahí uno conoce a su acercamiento a la figura. Sin fanatismos y también sin culto a la personalidad, pero efectivamente, como dices, es una persona brillante que ha construido un gigante tecnológico que sigue y seguirá siendo un actor fundamental en la historia de la humanidad. Porque estas empresas como Google, Amazon, Microsoft, marca muchas veces el ritmo de la sociedad en sentido general. Claro. Entonces, escuchar lo que él opina, un tipo también, ahí en la biografía se ve, es un devorador de libros, o sea, lee mucho. Yo coincido plenamente con él. Las ingenierías y las ciencias son las carreras que sostendrán la vida, la civilización como nosotros la conocemos. Es decir, el gran dilema es que muchos de nuestros jóvenes, y aprovecho tu espacio para hacer un llamado de atención, una invitación formal a las presentes generaciones, las que van creciendo, a que se enamoren, se interesen por la ciencia, la tecnología. No solamente porque hay un tema de retorno económico de la inversión. Como son las carreras más demandadas, tienen mayores y mejores salarios y hay mayores garantías de encontrar un empleo, sino también porque tienes el poder a través de tu capacidad creativa e innovadora de
cambiar la vida. Una cosa que comentaba era el tema de las carreras informáticas, eso es tecnología de la información y comunicación, básicamente tecnologías digitales, tecnologías postcredenciales y demás. Entonces, una cosa de la que nosotros creemos y también promovemos desde Libertad Digital, yo como presidente de esa organización sin fines de lucro, es que debe ser una asignatura obligatoria en nuestros planes de estudios, en el K12, en la primaria y la secundaria, el aprender a coding, a programar. No solamente el aspecto de robótica, sino también el aspecto de la programación, porque la programación son las nuevas matemáticas. Desarrolla lógica, pensamiento crítico, capacidad de solución de problemas. Nosotros tenemos que estar ya declarando esa asignatura y además que los jóvenes no solamente ven modelos matemáticos desde el punto de vista abstracto, ¿verdad? Aunque el teorema de Pitágoras hay formas de expresarlo visualmente, pero cuando tú creas un programita, como decimos nosotros, un pequeño código y le das a ejecutar ese código y tú ves en pantalla que hay algo que tú hiciste, hay una obra que opera, que funciona. Entonces eso obviamente aumenta radicalmente el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes y nos da la garantía de que queden mejor formados. Coincido en definitiva plenamente con Bill Gates de que tenemos que orientar a nuestros chicos hacia la ciencia, la ingeniería y la informática y que debemos transformar nuestro currículo para que sea obligatoria la asignatura de programación. Por ejemplo, José Armando, yo creo que los gobiernos, ahora el presidente Luis Abinader, que está tan interesado en la revolución tecnológica y esto del hub del Caribe y todo esto, deberíamos de coger estos currículum de las universidades más famosas del mundo y modificar esos currículum de nosotros que están como tan, de las carreras, o sea, los pensos me refiero, que están todavía un poquito... Hay un esfuerzo que se está haciendo. Las universidades tienen en sentido de autonomía. Son ellas las que... el sistema... Pero sugerencias. No, correcto. O sea, lo que se hace es que se hacen incentivos, programas. Por ejemplo, una de las cosas que vino del Ministerio de Educación Superior fue el tema de modificación de los planes de estudios a través de un enfoque por competencias y hubo toda una avanzada en ese sentido. Hay una invitación a las universidades a que actualicen sus planes de estudios. Hay universidades que van muy bien en ese sentido, de que sus planes de estudios se actualizan cada 3 años, cada 4 años, cada 5 años. También hay innovación. Y en ese sentido lo que pasa es que tenemos que seguir trabajando. Falta mucho por hacer, coincido contigo. Sí, pero va rápido. Tenemos que ir al ritmo de cómo va la vida. Tenemos que ir... Porque si nos quedamos atrás, tenemos que, en vez de caminar, tenemos que correr. Y sobre todo en nuestro país. Sí. En vez de caminar, tenemos que correr. Si no, no alcanzamos. Y sé que se han hecho esfuerzos también desde el Ministerio de Educación, con el actual ministro Ángel Hernández, para formar a los profesores en enfoque pedagógico STEM y todo eso. Pero debemos todos como sociedad apoyar esto. Y enfocarnos como una estrategia igual. Así como hemos tenido éxito en turismo, así como tenemos y debemos seguir teniendo éxito en zona franca, tenemos también que empujar la tecnología. Porque si no nos enfocamos, no lo logramos. Si no nos Porque enfocamos, fíjense que hablamos de la materialización de las palabras, de toda esta tecnología que pensábamos que era fantasía, pero por lo menos hay que pensarla. Si no lo pensamos y no hacemos, y no nos hacemos un ritmo que querramos alcanzar. Totalmente. Sí. Pero también vamos a hablar de ENIA, pero antes de hablar de ENIA, que es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que ya la hemos asumido como país, pero antes quisiera hablar un poquito de Sam Altman, y hay un videíto ahí que lo pueden poner atrás sin voz, ya nos vamos a ir a la pausa, pero pónganme ese videíto sin voz atrás y hablemos, me gustaría, él es el CEO de OpenAI, y de inteligencia artificial, y me gustaría que tú me hablaras un poquito de él, no sé si tienes algún dato, una pregunta que te he hecho sin consultarte, si tienes, pero me imagino que sí, que conoces un poco la historia porque sé que es un adelantado también de su época y también que ha tenido controversias, que es de Chicago. Él es un serial entrepreneur, como dicen, es un emprendedor serial que ha tenido mucho éxito y ha levantado mucho capital por ese éxito. Es decir, ha emprendido ciertas compañías de base tecnológica, las ha vendido por millones de dólares. O sea, un hombre que... Desde jovencito. Entonces es un genio. Sí, es un genio. Tiene un buen patrimonio. De hecho, invierte en otras empresas. O sea, tuvo un buen patrimonio desde el principio. Bueno, cuando empezó a tener éxito... es que algunos emprendedores algunos emprendedores no vienen de cero como nosotros. No, exacto. Por ejemplo, Mark Zuckerberg estaba estudiando en Harvard. Sí, Bill Gates eran personas de clase media alta, estudiaban en colegios privados y eso en Estados Unidos, estudiar en un colegio privado significa que tú tienes unas condiciones económicas buenas.
Entonces, Sam Altman, pues, ha tenido éxito y, de hecho, por ejemplo, me sorprendió, eso también quizás en otro programa podamos verlo, de que él es uno de los principales accionistas de una empresa llamada Humani que está tratando de reinventar el teléfono móvil, creando un tipo de pin que se engancha aquí, una cosa chulísima. O sea, el tipo invierte en diferentes compañías porque pasan a ser también inversionistas. Actualmente es CEO de OpenAI, que tiene como dos realidades. Es research, o sea, es un centro de investigación, pero también es una empresa. Y ellos son, obviamente, los creadores de ChatGPT y un montón de aplicaciones. ¿Y toda la información que se recaba ahí es de ellos? No, ellos tienen un issue ahora mismo, precisamente, con Times y algunas fuentes de contenido, vamos a decirlo así, de medios tradicionales de comunicación que crean contenidos. Porque hay ahora un debate, porque toda esta innovación, esto es tan chulo, porque toda esta innovación de que como crean cosas nuevas, crean desafíos nuevos. Entonces, bueno, ¿cómo se entrena un algoritmo de inteligencia artificial? Porque hay que entrenarlo. Claro. No nace aprendiendo. Entonces, el proceso de aprendizaje del algoritmo de inteligencia artificial se hace con contenido, con data, con información, y esa data se consigue, ¿verdad?, en el mundo, y se le alimenta al algoritmo de esa data para que aprenda. Entonces, esa información, ahora hay un debate de ver si esa información, si estas empresas de inteligencia artificial tienen que pagar licencia, tienen que pagar por derecho de autor y tienen que pagar por licenciamiento de esa información con la cual se entrenan los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, ellos están ahora mismo en esa situación. Pero esa información que se coge de otras redes, como por ejemplo de Google, o también de la que se coge porque yo haciéndote preguntas también te estoy entrenando. Sí, entonces, pero correcto. Pero ¿a quién le voy a pagar? A las compañías establecidas de las que, a los servidores de los cuales tomo información. Ahí está el debate, porque ahí, lo estoy simplificando porque estamos en un medio de comunicación, pero todo contenido creado por el hombre se expresa, se puede, lo voy a resumir. El autor puede decir, esto yo, por mi filantropía, por mi forma de ser, lo declaro de uso público. Y hay modos de declararlo legalmente así, con, por ejemplo, las licencias Creative Commons, que son los más conocidos en el mundo de la tecnología. Cuando tú publicas contenido en Internet, tú dices, no, pueden usarlo, pueden, simplemente cítenme, que yo soy el autor, pero pueden darle uso abierto. Pero luego está todo el marco legislativo global y también nacional de todos los países, que son los marcos legislativos que protegen el derecho de autor, que hacen la protección de la propiedad intelectual. Entonces, cuando algún contenido está protegido, que no está declarado Creative Commons o que está declarado de uso público abierto, por ejemplo, la primera figurita, el primer cartoon, el primer muñequito animado la primera figura de Mickey Mouse, ya es de dominio público, porque también desde el punto de vista legal llega un momento en que hay contenidos creados por el hombre que pasan a dominio público. Igual que las medicinas. Exactamente. Las patentes. Exactamente. Entonces, por ejemplo, esta entrevista, ¿quién es el dueño de esta entrevista? Esto es un contenido. Entonces, es del canal. Entonces, es del canal legalmente. Si alguien quiere usar este contenido para fines comerciales, entonces tú me tienes que dar un porcentaje de ese licenciamiento de este contenido. Entonces, ese es el reclamo en definitiva. O sea, si yo como canal RNN creo un contenido y ese contenido tú le estás sacando dinero, porque tú lo cogiste en YouTube, lo descargaste, lo editaste y estás ganando dinero por acceso a ese contenido del cual yo soy autor, si tú no me pediste permiso expresamente y no hay una relación comercial entre tú y yo, tenemos que regularizar esto porque ese contenido es mío. Claro. Entonces, esos contenidos que están en Internet, que son descargables, muchos de ellos están protegidos legalmente, tienen autoría. Y se supone que OpenAI tiene vamos a decir, una conexión directa cuando yo hago una pregunta y accesa a esos contenidos y eso puede ser regulado para que ellos tengan que pagar por eso. Pero ellos me lo hacen gratis. Sí. Hay diferentes formas de entrenar el algoritmo. Hay formas estructuradas o bases de datos estructuradas, contenidos estructurados, y hay contenidos no estructurados, como todo el contenido que está publicado y aparece en Internet,
que desde el punto de vista tecnológico todo ese contenido puede ser descargado, manipulado, modificado. Ahí no hay desafío que no pueda superarse desde el punto de vista tecnológico. Entonces, efectivamente el debate es con quién tú estás entrenando tu algoritmo. Si es con mi información, págame por ese uso. Y ahí entra entonces las diatribas, los debates, pero son interesantísimos, súper entretenidos, porque es que estamos viviendo una realidad nueva. Sam Altman es, digamos, la cara de esa revolución, de la revolución de la inteligencia artificial, pero hay un montón de emprendedores a nivel global, empresas, el mismo Elon Musk, Microsoft está invirtiendo millones de dólares en desarrollar sus propias soluciones de inteligencia artificial. Y bueno, pues estamos viviendo un momento de revolución. ¿Está compitiendo con la industria armamentista o es parte de esta también? También, porque la disciplina del AI ha permeado en el pasado. Lo que pasa es que ahora con el ChatGPT, con esta innovación hacia adelante, sobre todo el tema del desarrollo de la inteligencia artificial generativa, crea un antes y un después, un momentum. Entonces, de aplicación en todas las industrias. La industria militar también. Entonces, ahí surgen los dilemas éticos. Si yo entré en un dron para que yo vaya a un punto de guerra, de conflicto bélico, y yo le doy poder a ese dron de decisión para matar a todo el que, mediante su camarita de reconocimiento facial, identifique como un enemigo, cónchale. Tremendo peligro, ¿eh? Tremendo peligro. Vamos a la pausa, José Armando, pero tiene sus ventajas y sus desventajas. Así Volvemos enseguida. Bueno, amigos, yo quisiera hablar en este segmento de la ENIA, que es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que fue acogida por el gobierno dominicano, que me parece importantísimo esto. Pero comentábamos José Armando y yo que justamente Sam Altman, el CEO de OpenAI, ¿cómo fue que dijo? Él dijo, no voy a decir cómo se lo... No dijimos como él exacto. dijo, sino como dice. Usted imagina ese gringo diciendo... No, estábamos bromeando y usamos una frase dominicana para decir lo mismo. Él lo dijo en un lenguaje un poquito más formal, americano. Dijo que la inteligencia artificial y el camino que tome por sí misma no lo sabemos. Entonces, claro, esa declaración genera un poco de inquietud, o bastante inquietud, porque si estas innovaciones no tienen control, y no sabemos cómo va a evolucionar. Y yo creo que la humanidad no se suicida. Yo creo que va a encarrilarse por donde tiene que encarrilarse. Por lo menos a eso apostamos. Tiene demasiadas cosas buenas para que nos vayamos, caramba, hacia lo malo, que sería, por ejemplo, una amenaza como esta de un dron que mate a todo lo que se diga y hasta por equivocación. Entonces, apostamos por esto, pero en frase dominicana, lo que dijo Sam Altman fue, esto no se sabe dónde vayas a parar. Entonces, eso para los que lo ven de otros países por YouTube. Así, esa es una frase dominicana. Dominicana, sí, es una expresión idiomática nuestra, muy propia, muy... Entonces, la verdad es que al final hay que dar también un mensaje positivo, en el sentido de que toda innovación tecnológica crea ciertamente un espacio de inquietud, pero cuando llega una madurez, cuando, como tú muy sabiamente has afirmado, el ser humano coloca su invención en el lugar en que él tiene que estar, pues entonces empezamos a vivir los beneficios de eso. Exactamente. Empezamos a crear oportunidades nuevas para que la gente también pueda, de alguna manera, pues mejorar sus vidas y aprovechar. Así va a ser, con fe en nuestros iguales. Es correcto. José Armando, ¿qué es la ENIA? Esa Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Fíjense que ya hay una estrategia nacional. Sí, yo considero que es bueno, que es positivo el hecho de que se haya elaborado. Estuvo a cargo de una agencia de gobierno llamada OPTIC, en la Oficina Gubernamental de Tecnología, Información y Comunicación. Y bueno, pues hubo un lanzamiento oficial, un documento valioso.
Sé que también hay otras iniciativas desde el punto de vista del marco legislativo, hay unas leyes. Tenemos unas fotos también que las pueden Sí, poner y detrás. de hecho, estuvimos viendo en los segmentos pasados, hay una recomendación por los países, obviamente, que tienen unos niveles de desarrollo superiores a los nuestros, de que todas las naciones se pongan en eso. Porque, hablando de la frase muy dominicana de que no sabemos dónde vayamos a parar, efectivamente, estas innovaciones tecnológicas tienen que ser reguladas, tienen que ser acompañadas. Me gusta más esa frase, Sí, sí. porque la regulación no puede matar la innovación, Sí, ni muy la bien. puede frenar. Entonces, es el ejemplo también que ya en algún otro segmento podemos hablar sobre eso, de las criptomonedas. Sí, En sí. Estados Unidos, que es un mercado no regulado. Y Claro. que el SEC, la agencia de regulación que regula todos los temas de mercado de valores en Estados Unidos y demás, por ejemplo, en esas cosas no se mete mucho porque es una innovación tecnológica que de alguna manera nos invita a que le demos una mirada. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar en espacios donde se discutió la estrategia. Entonces, vemos como en República Dominicana, desde el Estado, se tiene la intención de aprovechar eso, creando un hub regional de datos e inteligencia artificial. En otro elemento se habla dentro de la estrategia del tema que tú mencionaste muy bien, el tema del desarrollo del talento nacional, cómo tenemos Eso es que muy preocuparnos importante. porque hayan profesionales, Hay inversión expertos, económica en esto, etcétera. para esto. Yo pienso que sí, y que nosotros tenemos, por ejemplo, que sumarnos. Yo pongo como ciudadano de a pie mi aporte con Libertad Digital, como iniciativa social sin Muy bien. lucro que busca construir la estrategia nacional. Entonces ahí vemos instituciones, por ejemplo, en pantalla, que se han involucrado, instituciones públicas en la elaboración, ¿verdad?, de esta estrategia nacional de inteligencia artificial. Y bueno, pues debemos también seguir aportando desde el sector privado para que nosotros todos podamos aprovecharlo. Ahora mismo lo que más se conoce de aplicación de eso son las asistentes virtuales. Senasa tiene una llamada Sofía. Pero inteligencia artificial es más que un asistente Senasa. virtual. Senasa, sí. Ah, pero qué bien. Tiene una llamada Sofía, tiene una tecnología de un gran amigo que han hecho un buen trabajo. Muy Es bien. un buen producto dominicano, Qué es bien. un chatbot dominicano que ya tiene features de inteligencia artificial. Y bueno, pues se llama Sendiu, me parece que es la empresa. Y también hay un montón de iniciativas que se están implementando desde iniciativas privadas, algunas sin fin de lucro. Yo mismo de Libertad Digital creé una ruta de aprendizaje en inteligencia artificial con certificación y que también hay un bootcamp en el área. Hay una demanda enorme y creciente de expertos en analítica ¿Qué de es datos. ¿Qué es un bootcamp? Un bootcamp es un proceso de capacitación intensivo Muy bien. que en 3 meses... ¿Se llama cómo? ¿Cuál es el Bootcamp. Ah. Hace referencia a los bootcamp militares. Sí, ok. Porque bien se procura que sea Fuerte. intensivo, Sí. que la gente pues reciba una instrucción promedio semanal. ¿Y de a unas quién va 20 horas. dirigido? A personas que quieran reinventarse profesionalmente o que quieran conseguir un primer empleo en el área tecnológica. O sea, Quieran que esto, mejorar. ¿y quién lo da? Normalmente son empresas, hay un emprendimiento que apoyamos, impulsamos, se llama Talentit, pero también hay otras organizaciones, la mayor parte del sector privado, que están implementando este tipo innovador de formación y capacitación intensiva. Porque en un tiempo corto tú puedes preparar un talento y dejarlo preparado para que pueda ser reclutado por organismos privados y públicos. Entonces, todas estas estrategias e iniciativas de gobierno, del sector privado, tienen que enmarcarse en donde un proyecto nacional. Nosotros Claro. creemos en que tiene que haber un proyecto país donde República Dominicana pueda convertirse en una potencia tecnológica regional. Y bueno, pues en ese sentido nos sumamos todos. Tenemos que apostar a eso. Claro que sí. Y este programa también hace un buen servicio Claro. a esa Yo creo noble causa. que estamos dando esto. Hay mucha gente que no lo sabe. De hecho, yo misma no estaba yo sabía que existe la óptica y todo esto, pero no todo esto de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Por ejemplo, tenemos algunas asociaciones a organismos internacionales y financiamiento, por ejemplo. Sí, por ejemplo, hay organismos, por ejemplo, como el BID, que tiene capítulos de inversión para que en el sector privado o público
sobre todo en el público, se implementen soluciones de inteligencia artificial, por ejemplo, para el proceso de compras públicas, como por ejemplo para el tema de tramitación con organismos centralizados o descentralizados. Hay un momento de innovación, y cuando hablo de estas cosas hablo de cito ejemplos concretos, reales. Recientemente vi el lanzamiento la semana pasada del plan de transformación digital de las pymes que el Ministerio de Industria y Comercio está llevando hacia adelante. Sí, entonces ahí tú te das cuenta de que hay un apoyo logístico, financiero, de políticas públicas para iniciativas que llevan años impulsándose. Recuerdo que desde el ministerio, del viceministerio de MIPYMES, mi gran amigo y hermano Ignacio Méndez apoyó muchísimo el desarrollo, implementando centros pymes, implementando también proyectos de digitalización de las Realmente de las tenemos ya un empresas. largo camino. Lo que pasa es que lo que yo dije, esto va muy rápido. Tenemos que correr. José Hermano, se nos acabó el tiempo. Desde Libertad Digital, tú desde Libertad Digital, no que sea para que seas la voz, pero por el nombre Libertad Digital, se habla mucho del Internet para todos, del Internet gratuito, pero yo veo que hay puntos de Internet gratuito en todas las partes del mundo, pero en ninguna parte del mundo el Internet, o hay lugares del mundo que el Internet es gratuito para todo el mundo. Bueno, hablando de frases, en República Dominicana esto no se sabe dónde vayas a parar. Exacto. Como dijimos. Y hay una frase americana que dice, there is no free lunch. Exacto. Es decir, no existe el almuerzo gratuito. Gratis. Es decir, todo tiene su costo, todo requiere una inversión. O sea, el Internet alguien tiene que pagarlo. Exacto. Entonces, lo que hace muchas veces las alcaldías, no en este país, sino también en todo el mundo, costo. Y los gobiernos locales o gobiernos nacionales asumen el costo y dan servicios gratuitos. Pero hay una conexión infinita también de Wi-Fi gratuito que ofrecen las empresas. Tú te vas a un restaurante, tú te vas a una ferretería, tú te vas a un supermercado. Que es parte de los beneficios de tu costo también. De tu costo, pero tú lo pones porque lo paga la empresa. Claro. Yo, desde Libertad Digital, lo que nosotros propugnamos es por un acceso universal de Internet seguro y gratuito en algunos aspectos. Pero bueno, básicamente es un acceso a Internet universal y seguro. Que haya Internet, que sea posible la conexión. Efectivamente hay espacios en el territorio nacional donde no hay Internet y no hay un Internet de calidad. Y acceso universal a Internet de calidad y gratuito. De que haya Armando, yo creo que vamos a tener que hacer como un segmentico de esto que es importante, porque ya sí que se nos acabó el tiempo, pero te vamos a conquistar para eso. Claro que sí, estamos presentes. A Mónica Gutiérrez yo le digo que sí. Tenemos muchos años de amistad. De amistad y familiaridad. Así mismo, yo doy fe de eso. Gracias, José Armando Tavares, por estar aquí con nosotros, compartiendo toda esta información tecnológica que, como yo digo, hay que caerle atrás ya, porque para mañana ya es tarde. Hasta la próxima.